Buenos días, el día de hoy le vamos a hablar sobre algunos temas de hidráulica. Mi grupo está conformado por María José Oliveros, María Paula Sánchez, Astrid Sánchez y Luis Fernando Sánchez. ¿Qué es el número del Reynolds? El número del Reynolds es una cantidad numérica adimensional, la cual establece la relación entre fuerzas inercias y las fuerzas viscosas. Estas fuerzas se determinan mediante la segunda ley de Newton, siendo responsables de la relación máxima del fluido. Las fuerzas viscosas son las que se oponen al movimiento del fluido. ¿Para qué sirve el número del Reynolds? Esto nos ayuda a determinar el comportamiento de algún fluido, o sea, nos determina si este fluido es laminar o es turbulento. El número del Reynolds depende de valores como la densidad, la viscosidad, la velocidad del fluido y las dimensiones de los recorridos de la corriente. ¿Qué es la pérdida de energía debido por fricción? Es la disminución de la energía total de un fluido en movimiento debido a la resistencia que experimentan mientras fluyen a través de tuberías, los conductos u otros sistemas hidráulicos. Esta pérdida de energía se produce debido a la fricción entre las moléculas del fluido y las superficies internas de los conductos por los que fluyen. Factores por pérdida de fricción. Entre esos tenemos la velocidad del fluido, el diámetro de la tubería, la viscosidad del fluido, la longitud del conducto, la rugosidad de las superficies internas. Ecuación de Darcy o Weisbach. Esta ecuación es de energía general. Tenemos la presión 1 sobre el peso específico más Z1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más HV, que es la energía agregada por un dispositivo mecánico como una bomba, menos HR, que esta es la energía entregada a un motor de fluido, igual a P2 sobre el peso específico más Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más HL, que esta es la energía perdida por una unidad de masa debido a la fricción, expresada como pérdida o caída de presión. Para la pérdida de energía de fricción tenemos la siguiente ecuación. HF es igual a F por longitud sobre el diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pérdida de energía en flujo laminar. Es cuando el fluido parece moverse como si fueran varias capas una sobre otra. Debido a que el flujo laminar es tan regular y ordenado, es posible obtener una relación entre la pérdida de energía y los parámetros mensurables del sistema del flujo. En esto se conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille. Dicha ecuación es válida solo para el flujo laminar, ya que el número del Reynolds es menor a 2000. Sin embargo, también puede usarse la ecuación de Darcy para calcular la pérdida de fricción para el flujo laminar. Encontramos la ecuación F, que es factor de fricción, es igual a 64 sobre el número de Reynolds, flujo turbulento. Cuando hay flujo turbulento es más conveniente usar la ecuación de Darcy, ya que es para calcular la pérdida de energía debido a la fricción. Este flujo es caótico y varía en forma constante. Hablar de la pérdida de energía en flujo turbulento. Bueno, para flujo turbulento, el factor de fricción va a depender del diámetro de la tubería, de la rugosidad relativa del conducto. Bueno, la relación entre el diámetro del conducto y la rugosidad promedio, que son estas paredes más o menos rugosas, que podemos ver acá en la figura que nos muestra. Bueno, y hay que recordar que para flujo turbulento, el número de Reynolds va a ser mayor a 4000. ¿Okay? Bueno, para flujo turbulento, el factor de fricción va a depender de su número de Reynolds, como ya lo dije, de la rugosidad relativa de la tubería, y en este caso, en imagen la está representando con estas flechitas, y la capacidad para cada valor del parámetro K, que es el valor de la rugosidad absoluta, es decir, la longitud de la tubería, eso se va a medir habitualmente en milímetros. Bueno, y bueno, en el flujo turbulento la ecuación más recomendada para tuberías de cobre y vidrio es la ecuación de Cyril-Kollerov, cuyo único inconveniente es que F no está explícita en la fórmula. Es esa, como vemos acá. Bueno, por otro lado, otra ecuación que se puede implementar en el flujo turbulento rugoso es la ecuación de Schmidt y Jain, donde se va a hallar el factor de coeficiente de fricción, donde hay unos valores ya implícitos y
solo debemos cambiar de pronto el Reynolds, el diámetro, entre otros. Bueno, para la zona de transición. Esta zona de transición es cuando el flujo turbulento pasa de una zona lisa a una zona rugosa. Y su coeficiente de fricción, su factor de fricción, la podemos hallar por la siguiente fórmula que está acá. La ecuación de Colbrot, como ya lo dije ahorita. Esta que encontramos acá abajo. Y por otro lado, podemos graficar esto mediante el diagrama de Moody, que ya lo vamos a decir. Digamos, el diagrama de Moody es una escala doblemente logarítmica del factor de fricción, donde está inmerso o está involucrado el factor de fricción, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, en donde el número de Reynolds es el que encontramos en el eje X y la rugosidad relativa es el que encontramos en el eje Y en el lado derecho. Primero, calcular el número de Reynolds y saber si el flujo es laminar o turbulento. Por otro lado, calcular la rugosidad relativa mediante la ecuación de la ER, que es rugosidad relativa, mediante epsilon y mediante el diámetro. Que epsilon la podemos encontrar, estos valores los podemos encontrar mediante tablas. Bueno, ya una vez conozcamos la rugosidad relativa y el número de Reynolds, proyectamos. Y al momento de proyectar, podemos ver que se van a encontrar las dos líneas y esas dos líneas las prolongamos hasta la parte izquierda, donde dice coeficiente de fricción. Ahí nos va a arrojar el coeficiente de fricción, ¿sí? Siempre y cuando lo prolonguemos. Listo. Bien. Coeficiente de resistencia por pérdidas menores. Estas son diferentes a las pérdidas mayores, ya que no es una pérdida tan significativa, pero es importante tenerlas en cuenta. Este tipo de pérdidas se dan por codos, válvulas, medidores y otros elementos, a comparación de las pérdidas mayores, que esas pérdidas mayores se dan debido a la fricción, a secciones largas y tuberías rectas. Sin embargo, en las prácticas correctas de diseño requieren ser evaluadas, digamos, esa pérdida que pasa por ese accesorio y calcular esa pérdida. Podemos ver que HL, que es la pérdida menor, K es el coeficiente de resistencia, B es la velocidad promedio del flujo en la vecindad de donde se localiza la pérdida menor. Vamos a hablar de expansión súbita y expansión gradual. La expansión súbita es el cambio brusco de sección. Podemos ver que en la imagen nos muestra un diámetro y que nos muestra otro diámetro, pero este diámetro va con vértices, lo que hace que no haya una adaptación previa del flujo, sino que el cambio sea de inmediato y sea de manera brusca. Esto hace que ese flujo pueda tener cambios de velocidad y de presión del fluido, haciendo que sea más brusco todo este cambio. Por otro lado, tenemos la expansión gradual, en donde tenemos dos dimensiones de tuberías, pero la entrada o la antesala de la tubería más grande es gradual, es una sección cónica en la cual se va pronunciando hasta tener su tamaño. Bueno, las pérdidas por salida, esta es la disminución de energía, presión o caudal del fluido hidráulico a medida de que fluye a través del sistema y alcanza su punto de salida, ya sea como una válvula, un actuador o un componente de trabajo. Y por último, podemos encontrar los dispositivos de medición y herramientas para evaluar la pérdida de energía. El tubo de Venturi, el tubo Pitot, el manómetro y el flujómetro. Seguimos con la contracción gradual. Esta básicamente se da cuando hay un cambio repentino del diámetro de la tubería y se presenta una pérdida de energía. Esta contracción está formada por una sección cónica entre los dos diámetros, como se puede ver en la imagen. El ángulo se denomina como ángulo de cono y su expresión se calcula de la siguiente manera. La pérdida de energía es igual al coeficiente de resistencia por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por gravedad, teniendo en cuenta que la velocidad 1 es la velocidad promedio en la tubería más pequeña antes de la expansión.
Por otro lado, en la pérdida de entrada, el fluido se debe acelerar desde una velocidad insignificante hasta la velocidad de flujo que haya en la tubería. La facilidad con que se lleve a cabo la aceleración determina la cantidad de pérdida de energía y el valor del coeficiente de resistencia de la entrada depende de la geometría de esta, como podemos ver en la imagen. Las líneas de corriente ilustran el flujo de fluido en la tubería y muestran que la turbulencia asociada con la formación de una vena contracta en el tubo, siendo esto una causa importante de la pérdida de energía. Tenemos el coeficiente de resistencia para válvulas de acoplamiento, en donde básicamente las válvulas se utilizan para controlar la cantidad de flujo y pueden ser de diferentes formas: de globo, de ángulo, de compuerta, de mariposa, de retención de distintos tipos y de otras configuraciones más. En un primer lugar tenemos las válvulas de globo, en donde son válvulas de movimiento lineal y están diseñadas para interrumpir e iniciar el flujo. El disco de una válvula de globo puede apartarse totalmente de la ruta de flujo o puede cerrar el flujo por completo. Luego tenemos las válvulas de ángulo, que se usan normalmente en servicios de agua, alimentación de calderas y drenaje de calentadores, y también en esquemas de tuberías en los que el espacio es limitado. Esta válvula también puede servir como codo. Tenemos la válvula de compuerta, en donde las líneas de corriente ilustran el flujo del fluido en la tubería y muestran qué turbulencia asociada está con la vena contracta en el tubo, siendo esta una causa importante de la pérdida de energía. Las válvulas de retención permiten que el agua potable fluya en las tuberías, bombas y accesorios en una sola dirección y previene una posible inversión de la dirección del flujo. Las válvulas de retención tipo bola tienen la finalidad de controlar el flujo de un líquido o un gas a través de una apertura, cierre o obstrucción parcial en sus orificios. La válvula de mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa que se denomina mariposa, que gira sobre un eje. Tenemos la válvula de pie con filtro, el cual es importante para la protección de equipos de bombeo y redes de conducción. Básicamente su función es evitar el vaciado de las conducciones de aspiración en bombeos. Una de las principales funciones de una válvula de pie es evitar el flujo inverso. Por otro lado tenemos los codos, que para una tubería son considerados como un accesorio que se instala entre lados, dos longitudes de un tubo, para permitir un cambio de dirección. Finalmente, es importante determinar los datos de resistencia para el tipo y tamaño de particularidades elegidos, porque dicha resistencia depende de la geometría de la válvula o del accesorio. Se ve representada de la siguiente manera: K es igual a L sub índice E sobre D por Ft, en donde L sub índice E sobre D es la relación entre la longitud equivalente y Ft es el factor de fricción presente en la tubería. Finalmente vamos a explicar qué son las longitudes equivalentes. Básicamente estas describen la pérdida de presión a través de un codo o un accesorio como una longitud de tubería. Los fabricantes de accesorios han determinado la relación entre longitud equivalente de válvulas y accesorios y su respectivo diámetro. Aquí les mostramos la tabla de accesorios. A continuación explicaremos un ejercicio donde podremos evidenciar el uso de algunas aplicaciones de lo visto anteriormente, como el número de Reynolds, identificar si es un flujo laminar o turbulento, el factor de fricción y la pérdida de energía. En este caso estamos utilizando un ejercicio del libro de Robert Moore, que es el número 8,27, la cual dice: por una tubería de acero de 1 pulgada cédula 80, fluye petróleo crudo 60 metros hacia abajo en forma vertical a una velocidad de 0,64 metros sobre segundo. El petróleo tiene una gravedad específica de 0,86 y está a 0 grados Celsius. Nos pide calcular la diferencia de presión en la parte superior e inferior de la tubería.
Primeramente identificamos los datos como la velocidad que nos la da el ejercicio, que es 0,64 metros sobre segundo, el caudal, que son 12,9 litros sobre minutos, y la longitud 60 metros. Teniendo en cuenta la gravedad específica del petróleo, que es 0,86, miramos la siguiente tabla encontrada en el libro para identificar la viscosidad dinámica. En este caso encontramos el petróleo crudo y respecto a la temperatura, teniendo en cuenta la gravedad específica, identificamos que la viscosidad dinámica es 1,5 por 10 a la menos 2 pascales por segundo. Para tener los datos de la tubería como área y diámetro interno, miramos la siguiente tabla del mismo libro, en la cual tenemos que el área es 4,636 por 10 a la menos 4 y un diámetro interno de 24,3 milímetros. Tenemos en cuenta que para estos cálculos se utiliza el diámetro en metros, la cual lo pasamos, la cual nos da 0,0243 metros. A continuación, primeramente que todo, identificamos la ecuación de Bernoulli, que no tenemos una altura 2 y no hay una diferencia de velocidades, la cual estas las cancelamos y nos quedaría solamente presión 1 sobre peso específico menos la presión 2 sobre peso específico igual a menos la altura 1 más la pérdida de energía. Pasamos el peso específico a multiplicar y nos quedaría la diferencia de presión, que sería igual a la pérdida de energía menos la altura 1 por el peso específico. Empezamos calculando el número de Reynolds, la cual para este necesitamos la densidad del petróleo. En esto utilizamos la gravedad específica por la densidad del agua, la cual en este caso la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del petróleo nos daría 860 por kilogramo metros cúbicos. Reemplazamos la fórmula del número de Reynolds, la cual nos da un resultado de 891,65, identificando que es un flujo laminar ya que es menor a 2000. Teniendo el número de Reynolds podemos calcular el factor de fricción. Teniendo en cuenta que es un flujo laminar, utilizamos la fórmula factor de fricción igual a 64 sobre el número de Reynolds. Reemplazamos y este factor de fricción nos da 0,071. Comenzamos a hallar la pérdida de energía utilizando la fórmula, que sería igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Reemplazamos todos los valores y nos da que la pérdida de energía es 3,65 metros. Teniendo ya la pérdida de energía podemos hallar la diferencia de presión, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, en este caso, volvemos a la fórmula inicial, que sería diferencia de presión igual a la pérdida de energía menos la altura 1 por el peso específico. Reemplazamos los valores. En este caso, el peso específico se multiplica el coeficiente, se multiplica la gravedad específica del petróleo por 9,81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y así nos daría el peso específico. Calculamos y nos da un resultado negativo, que sería menos 475 kilopascales, la cual en este podemos identificar que la mayor presión se da en el punto 2, ya que a mayor profundidad hay una mayor presión.